Buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos en una nueva conferencia realizada por la Asociación ASNAEN en colaboración con Centro EMSANA y dentro del ciclo ayudando a las personas que ayudan, ¿no? Hace una semanita o así, tuvimos la primera conferencia y hoy vamos a tener la segunda, esta vez dedicada un poco más a las personas cuidadoras, ¿no? Por eso tiene el título de Autocuidado, las emociones en las personas cuidadoras. Vamos a ver si os puedo dar alguna idea, alguna cosita que os ayude a acompañar, ¿no? y a asistir a las personas que hay en la familia pues que puedan necesitar esa ayuda por padecer alguna enfermedad neurodegenerativa, degenerativa o crónica. Así que vamos a ello. Las personas cuidadoras están dentro del sistema familiar, ¿no? Por eso me parece muy importante, para ver la repercusión emocional de la enfermedad, hay que tomarla como un sistema, ¿no? No solo la padece aquellas personas que la están viviendo, sino que toda la familia va a tener una sintomatología, va a tener ciertos signos que acompañan a esa enfermedad. De ahí que es importante todo el sistema familiar. ¿En qué sentido? Pues lo primero, va a haber factores que influyen, ¿no? en el desarrollo de la enfermedad, en cómo la enfermedad afecta directamente a la familia, y algunos de los factores, os lo he puesto ahí, ¿no? Son los miembros, porque cada miembro del sistema familiar va a tener diferentes funciones, diferentes aportaciones dentro del sistema y le va a afectar de una manera distinta. Además, la etapa del ciclo vital de esa familia, ¿no? No es lo mismo una familia que acaba de comenzar su proyecto vital, ¿no? Que una familia que ya, pues ya tiene descendencia, o incluso que dentro de esa descendencia la persona afectada pues sea un niño, sea un adulto, ¿no? Entonces, según dónde aparece la enfermedad y la trayectoria que traemos, ¿no? A nivel familiar, pues va a influir, ¿no? En ese sistema y cómo aceptamos o cómo afrontamos dicha enfermedad a nivel familiar. Por otro lado está la cultura, ¿no? Pues el conjunto de valores, creencias, costumbres que cada familia tiene sobre la enfermedad. Y no solo en el plano del sistema familiar, sino a nivel individual también. Por otro lado están los roles que muchas veces tenemos demasiado interiorizado o como una manera estricta, ¿no? de llevarlos a cabo, y eso va a hacer que nos dificulte, ¿no? la adaptación. De ahí que nazcan alianzas, coaliciones entre diferentes miembros y generen conflictos o roces, ¿no? Cuanto más flexibles sean esos roles, pues más adaptación va a haber o mejor adaptación. Por otro lado, otro de los factores es el socioeconómico, ¿no? Pues la enfermedad requiere mucho gasto económico y eso va a hacer bueno, pues que pueda haber cierto estrés por los gastos que supone la enfermedad, ¿no? Entonces, el nivel socioeconómico que tengamos va a influir mucho en ese afrontamiento. Y por último, tenemos la comunicación que haya dentro de la familia. La aparición de la enfermedad no va a hacer que la comunicación de repente sea completamente distinta, ¿no? En un momento dado puede ser que, bueno, pues que seamos más comprensivos, que intentemos adaptarnos a la opinión del otro, ¿no? Y sin embargo, con el tiempo van a volver todas aquellas alianzas, costumbres, automatismos que teníamos previamente, ¿no? Es importante por ello ser muy consciente de qué comunicación traigo, ¿no? Como familia, y si es la que quiero retransmitir o conectar o desarrollar en ese momento, ¿no? Ahí os apunto también el pacto de silencio a sobreproteger a ciertos miembros de la familia, en el caso del enfermo puede ser, o de la enferma, en el caso de niños o de menores, ¿no? O personas vulnerables dentro de la familia porque sentimos que no queremos que sufran, ¿no? A raíz de la enfermedad. Estos factores van a llevar a ciertas consecuencias, ¿no? De una enfermedad degenerativa. Lo primero, hay que saber que a nivel sistémico, a nivel familiar, va a suponer una amenaza, ¿no? Sobre la salud y sobre la vida. Aunque se centre en una de las personas, en uno de los miembros de la familia, los diferentes miembros del sistema van a sostener, ¿no? O de alguna manera se van a ver influenciados por esa amenaza, ¿no? A nivel físico, a nivel psicológico y a nivel social.
esas amenazas se van a vivir con alerta, con intensidad mayor o menor, pero sí que va a ser una situación de estrés para los diferentes miembros de la familia. No existen tratamientos curativos en una enfermedad degenerativa, con lo cual se supone muchísima incertidumbre, lo que lleva a que cada uno se vaya adaptando a esa incertidumbre de manera diferente, ¿no? Por otro lado, la necesidad de protección y de mantener, ¿no?, la vida que yo tenía antes, esos hábitos, esas rutinas, esa zona de confort a nivel individual y a nivel familiar, con lo cual hay una resistencia, ¿no?, al cambio y resistencia a lo que me está sucediendo. Otros aspectos asociados pueden ser como el distanciamiento social, pues me voy recogiendo más pues, por esa enfermedad, ¿no?, por las limitaciones que supone, pérdida de las actividades agradables, de los contactos familiares más extensos, tengo que hacer pactos, ¿no?, a la hora de conciliar, ¿no?, mi trabajo, mis relaciones, etc. Y por último, la vulnerabilidad que supone, ¿no?, la enfermedad en sí, ¿no? Pues el haber tenido patologías previas, estar en una situación de exclusión, ciertos profesionales como los sanitarios, asistenciales, ¿no?, pueden padecer, ¿no?, o puede afectarles de una manera diferente, bueno, por esa vulnerabilidad que tienen, ¿no? Y por último, esos recursos personales que cada uno tengamos, ¿no? Una enfermedad degenerativa supone una experiencia estresante que requiere capacidad de adaptación con el fin de conseguir un buen ajuste psicológico, ¿no? Entonces, como es una situación de estrés, vamos a vivirla como tal, ¿no? Que más adelante veremos un poquito qué supone que sea una situación de estrés. ¿Qué tipos de respuesta familiar se suelen dar? Pues estas dos, ¿no? Centrípeta y centrífuga. ¿Centrípeta qué significa? Pues que hay una cohesión interna, la persona afectada está en el centro y el resto asume diferentes roles para acoger, apoyar, acompañar a la persona que padece la enfermedad. Se ven diferentes cuidadores con diferentes funciones, ¿no? No recae el cuidado sobre una sola persona, sino que entre varias pueden requerir o desarrollar diferentes roles o funciones. En el punto contrario, en el punto opuesto, estaría la centrífuga, ¿no? Pues las conductas no están mediadas por la enfermedad. La enfermedad no cobra la importancia, ¿no?, que cobra en la parte, en el sistema familiar, en el tipo de respuesta centrípeta, sino que cada uno pues actúa como le nace, ¿no? Actúa como sabe, con las capacidades que tiene, con las estrategias que tiene. Entonces, no tiene en cuenta pues toda la evolución que conlleva la enfermedad, o no se tiene en cuenta tanto cómo puede estar afectando a la persona que la padece, y normalmente un miembro o incluso dos miembros de la familia asumen el papel de cuidador, ¿no?, como el rol principal de control, de cuidado, etc. Esto va a hacer que haya diferentes síntomas familiares, ¿no?, que, pues, por ejemplo, el aislamiento y el abandono. Pues, lógicamente, se limitan las relaciones sociales y se dejan diferentes actividades que se hacían hasta ahora para cuidar a la persona o atender, ¿no?, a los otros miembros de la familia. Esto puede generar depresión, soledad, aislamiento, irritabilidad, ¿no?, desmotivación. Por otro lado, se pueden dar problemas económicos, pues por lo que hemos hablado antes, ¿no? Pues porque hay muchísimos gastos sanitarios, de cuidados, de recursos, ¿no? Y eso supone un desgaste a nivel personal y al final a nivel familiar. Esto puede hacer que se abandonen ciertos cuidados que, bueno, en otras condiciones podría llevar a cabo y de esta manera no estoy llevando, ¿no? Por otro lado, tendremos los conflictos de roles y de límites. Según cómo sea nuestro tipo de familia y nuestra respuesta ante la enfermedad, si hay una cohesión interna y hay diferentes personas que asumen el cuidado de la persona enferma, lógicamente no se van a dar tantos conflictos o no va a haber tantos roles, ¿no?, de cuidador, bueno, pues de persona que acompaña, ¿no? Pero sí que es importante que negociar, ¿no?, y ser flexible para llegar a pactos, para llegar a acuerdos, ¿no?, en cuanto a los planes, en cuanto a quién va a hacer una cosa, quién va a ayudar en esto, que tiene que ver mucho con la comunicación interna de la familia.
Por otro lado, se van a dar como síntoma la negación, la rabia, el miedo, ¿no? Son mecanismos que nos ayudan a adaptarnos a los cambios y que nos pueden ayudar, ¿no?, a hacer frente en un primer momento pues, a ciertas situaciones que son dolorosas, que nos impactan a nivel emocional y es una manera natural que tiene la mente y el cuerpo de afrontar esa situación. Por otro lado, tenemos los conflictos de pareja, que sí que va a estar muy mediado por la relación que hubiera antes y a la vez se va a añadir como un estresor más todo el tema de la enfermedad, de los cuidados, de la pérdida, de la incertidumbre, de la gestión emocional, de, bueno, pues de haber dejado, ¿no?, ciertas relaciones sociales, actividades por la propia enfermedad, ¿no? Y sobre todo a veces por esa sobreprotección de no hacer daño a la pareja con lo que yo siento, con lo que estoy viviendo, ¿no? Otro de los síntomas es el síndrome del cuidador, sobre todo en familias, como hemos hablado antes, ¿no?, donde el tipo de respuesta familiar tiene que ver más con ese tipo centrífugo, ¿no?, en el que cada miembro pues, hace un poco lo que le nace, su conducta, su manera de afrontar la situación es más individual y no hay esa cohesión interna, ¿no? Con lo cual recae muy gran parte del cuidado en una persona de la familia, en un miembro de la familia, y esto lleva al síndrome del cuidador. Probablemente, como conocéis, el síndrome de cuidador conlleva muchísimos problemas físicos como malestar, dolores musculares, jaquecas, cefaleas, problemas en el ritmo circadiano, ¿no?, en el ritmo de sueño y el estar despierto. Puede llevar a problemas psicológicos como trastornos de ansiedad, depresión, frustración constante, desmotivación por hacer cosas nuevas, ¿no? Y sobre todo también va a afectar en el tema de las relaciones, ¿no?, en el encontrar relaciones sanas, querer fomentar esas relaciones, actividades que resulten placenteras, etc, etc. Y puede incluso en los cuidados personales, incluso en la autoimagen. Por último, tenemos la ambivalencia afectiva y emocional, ¿no? Muchas veces ante una enfermedad sentimos diferentes emociones, ¿no? Y a veces nos cuesta comprender que ante una misma situación yo pueda estar sintiendo varias cosas, ¿no? Y más cuando a veces esas emociones en principio o a priori las vemos como contrarias, ¿no? Si es algo muy típico si yo quiero a esta persona, ¿por qué estoy sintiendo malestar? ¿O por qué me agobia? ¿O por qué me enfado con él? ¿No? Bueno, pues porque ante una misma situación podemos sentir varias emociones. Y además, no olvidemos que el estrés es gran parte acompaña en todo el proceso de la enfermedad y como algo global y como situaciones muy concretas que nos pueden aumentar ese estrés, ¿no? Muchas veces algunas de esas emociones las sentimos ante esa situación de estrés y a la vez sentimos hacia la persona, porque es alguien querido, porque es un miembro de nuestra familia, podemos sentir cosas contrarias, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque puede llevar a culpabilidades, a dejar de hacer ciertas cosas, a evitar situaciones por el hecho de no sentir ciertas emociones. Las emociones son constructos que nos ayudan a adaptarnos a la situación, lo veremos un poquito más adelante. Y si estamos sintiendo dos cosas, dos emociones o varias ante una misma situación, es cuestión de intentar comprender qué nos quiere decir, ¿no? Si siento alivio cuando me han dado una mala noticia, tal vez es que estaba ya cansada de luchar, por ejemplo, ¿no? O si me alegro porque podamos hacer alguna cosa diferente cuando, fíjate la noticia tan mala que nos han dado, también es posible porque al final en una enfermedad crónica y degenerativa cualquier cambio puede suponer una motivación, ¿vale? ¿Qué suponen las emociones o qué son las emociones? ¿Qué supone que esa enfermedad sea un estrés, ¿no? La enfermedad como estresor personal y familiar. Vamos a ver. La enfermedad como una experiencia de estrés. Tras conocer la enfermedad, nuestro organismo, nosotros, las personas que la padecen y las personas que acompañan a ese afectado, a esa afectada, van a estar en un estado de alerta, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una amenaza, como hemos dicho antes. Hay una amenaza a la vida, a la integridad,
a la estabilidad familiar, a las relaciones, ¿no? Hay una serie de pérdidas o de amenazas o de peligros que nuestro cuerpo va a reaccionar como una amenaza, o sea, como un estrés, ¿vale? Como una respuesta de estrés. Esa respuesta es automática, es natural. Nuestro cuerpo reacciona en estado de alerta cuando hay un estímulo que nosotros sentimos como amenazante. Entonces, cierta activación es buena porque nos hace adaptarnos a los cambios. Por ejemplo, si yo tengo que presentar un trabajo o tengo que tengo un examen, ¿no? En el caso de los estudiantes, en tal fecha, sentir cierto estrés ante esa fecha a mí me activa para ponerme a estudiar, para preparar el trabajo, para lo que sea, ¿no? Entonces, cierta activación de esa alerta es sana y es natural porque nos activa y necesitamos esa activación. Si no, muchas veces no haríamos grandes cosas, ¿no? Sino que nos ganaría la pereza, nos ganaría el cansancio, ¿vale? Entonces, ese estrés positivo, por decirlo de alguna manera, nos ayuda a activarnos. Sin embargo, cuando ese proceso, cuando esa respuesta de estrés es excesivamente grande, pues por la vivencia, por la intensidad del estresor, ahí es cuando puede haber un problema, ¿no? El estrés es un proceso de interacción entre el evento, como os he dicho, ¿no? Como el estímulo o el evento en el entorno y nuestras respuestas a nivel de pensamiento, lo que pensamos, la interpretación que le damos, a nivel emocional, que es lo que sentimos, las sensaciones, ¿no? Y a nivel físico, todo aquello que pasa en mi cuerpo para responder a ese estímulo. Uno de los estresores más grandes en una enfermedad degenerativa es la incertidumbre. ¿Qué me va a ocurrir? Al ser incertidumbre, nuestra mente construye, ¿no?, posibilidades, busca caminos alternativos y dentro de esos caminos pues se van a dar situaciones más negativas, más positivas o más neutras, ¿no? Pero siendo una enfermedad en la que sabemos que poco a poco va a llegar el final de la vida, ¿no? Lo lógico es que veamos situaciones más tendientes al malestar, ¿no? Cuanto más dure la situación, cuanto más crónica sea esta, pues mayor es nuestro desgaste emocional y físico. ¿Eso qué supone? Pues que el estrés se puede cronificar, ¿no? Cuando una respuesta de estrés puntual puede ser, por ejemplo, cuando yo estoy conduciendo y de repente pues alguien se me cruza o veo que puedo tener un accidente, ¿no? Y reacciono. Entonces ahí tenemos una respuesta de estrés cortita en el tiempo y mi reacción, mi cuerpo reacciona ante ese estímulo y resuelve esa situación. El problema o grandes problemas vienen cuando esas respuestas son más largas en el tiempo. O sea, cuando esos estímulos, perdón, son más largos en el tiempo, se cronifican. Con lo cual mi respuesta no sirve continuamente estar en estado de alerta y responder, estar en estado de alerta y responder, ¿vale? Eso supone un desgaste para el cuerpo. Y esta situación de estrés se asocia con emociones que generan malestar, porque es incómodo estar estresado, es incómodo sentir fisiológicamente, ¿no?, las sensaciones, el nudo en el estómago, la tensión muscular, ¿no? Incluso si es un estrés crónico, nos va a producir diferentes sintomatología que no es agradable y que se puede confundir a veces o agravar en la propia enfermedad. ¿Cuáles son las fases de esa experiencia de estrés? Pues bueno, la reacción de alarma, por ejemplo, pues lo que os he dicho antes, ¿no? La primera fase sería ese momento en el que nos dan un diagnóstico, en el que tenemos que evaluar un poco la situación de lo que está pasando y entonces nos activamos fisiológicamente, muscularmente, orgánicamente, hormonalmente, ¿no?, para dar respuesta a ese estímulo. ¿Qué sucede? Que es un estímulo, la enfermedad es un estímulo que va a continuar durante gran parte de nuestra vida, ¿no?, en las diferentes situaciones que vivamos. Entonces, no hay tiempo de recuperar, ¿no? La respuesta de estrés no me permite recuperarme porque sigo en ese estímulo estresante, ¿no? Entonces, mi reacción continúa, sigo estando activado en esa respuesta de estrés y pueden aparecer los primeros síntomas, ¿no? Pues dolor de cabeza, malestar, problemas digestivos. En las personas cuidadoras, la situación de estrés puede agravarse más porque cualquier signo, cualquier situación cualquier queja, cualquier
gesto que vemos en la persona que padece la enfermedad, podemos interpretarla, ¿no?, en ocasiones como malestar, como empeoramiento de la enfermedad, mayores sintomatologías, y eso hace que nos pongamos alerta porque realmente no estamos dentro del cuerpo de esa persona, con lo cual no sabemos si, por ejemplo, si ha puesto un gesto de malestar, ¿no?, o de que le duele algo o lo que sea, podemos interpretarlo como que la enfermedad está avanzando, cuando puede ser algo natural, pues por un mal gesto, por tener un mal día, ¿no?, un día un poco más cansado o lo que sea, ¿vale? Entonces, se agravan todavía más ciertos signos que nos van a producir estrés. Y por último está la fase de agotamiento, ¿no? Esa energía de adaptación es limitada y conforme vamos teniendo esa activación fisiológica durante mucho tiempo debido a los estresores, pues nuestras capacidades de resistir esos estímulos pues se van cada vez bajando, ¿no? Y ahí es cuando aparecen los primeros síntomas psicosomáticos, ¿no?, que se les llama alteraciones psicosomáticas, que puede llevar a problemas de alteraciones más graves, ¿no?, pues como problemas digestivos, pues, por poner un ejemplo, ¿no?, el colon irritable, cefaleas continuas, problemas más de ansiedad, ¿no?, respiratoria, etc., ¿vale? ¿Cuáles son los efectos de ese estrés? Pues bueno, por un lado, el estrés, ya sea un estrés, como hemos hablado antes, ¿no?, natural, dentro de una situación normalizada, o con mayor intensidad, ¿no?, pues puede llevarnos a bloqueos, ¿no? Entonces, por un lado, agudiza los sentidos. O sea, un ligero estrés nos ayuda a tener esa atención sostenida en aquello que sentimos como amenaza, aquello que sentimos como estímulo peligroso, ¿no?, digamos, aquello que desestabiliza nuestra vida. En esta ocasión, pues sería la enfermedad o los signos o los síntomas, ¿no?, que tienen que ver con esa enfermedad. ¿Qué pasa? Que vamos a estar muy pendientes, va a hacer que se focalice, de ahí que se llame sesgo atencional, nuestra atención va a estar muy sesgada por aquello que nos produce estrés, que nos produce malestar. Entonces vamos a buscar señales, signos muy relacionados con esa enfermedad, sensaciones corporales, pérdida de capacidades. Si en el caso de las personas cuidadoras, vamos a estar muy atentos, como decíamos antes, a cualquier signo que pueda aparecer dentro de una situación normalizada, ¿no? Porque estamos adelantándonos, ¿no?, a que pueda ser y que pueda avanzar la enfermedad. Eso significa que no vamos a ser capaces de ver otro tipo de sintomatologías o otro tipo de explicación. Por ejemplo, que a una persona se coja un catarro puede ser algo natural dentro de la etapa temporal que estamos, ¿no? Estamos en otoño, en invierno. Bueno, pues es normal que una persona se coja catarro. ¿Qué sucede? Que como yo tengo una enfermedad degenerativa, puedo tender, ¿no?, por ese sesgo atencional, puedo tender a ver que igual ese catarro tiene que ver con un avance de la enfermedad. Yo o la persona que esto, en el caso de los cuidadores, ¿vale? Otro defecto es que obstaculiza la recepción y procesamiento de otros estímulos no relacionados con la amenaza. Lo que os he dicho, ¿no? Como estoy tan centrado, tan focalizada mi atención en esas amenazas, en este caso la enfermedad y los signos de deterioro que puede traer, ¿no?, no soy capaz de ver otro tipo de estímulos, otro tipo de aspectos, ¿no?, que pueden tener que ver también con la enfermedad o no, y que son más agradables y que son más positivos, que son más motivantes, etc. Entonces, todo lo que hago, leo, veo, va a tener mucha relación con esa enfermedad. Este sesgo atencional vamos a tener que luchar un poquito contra él para que nos permita, ¿no?, ver otras situaciones o otros aspectos de la vida que no tengan tanto que ver con esa amenaza. Además, el estrés, otro de los efectos es que relaciona la amenaza con posibles indicios normalmente neutros. Esto es el sesgo interpretativo, ¿no? Es lo que os decía antes. Igual un simple catarro, que es normal cogerse ahora mismo, o que acabo de estar con fulano o mengana que tenían catarro o que tenían gastroenteritis, ¿no? Ahora lo tengo yo y ese sesgo interpretativo me va a hacer pensar que puede ser parte de la enfermedad. Y sin embargo,
he estado con una persona que me la ha podido contagiar, ¿no? Entonces, ese estrés lo que nos está haciendo es como una especie de embudo mental, ¿no? Que todo está relacionado o bien con la enfermedad a nivel global o bien con una situación que estoy viviendo ahora dentro del proceso de enfermar, ¿no? ¿Vale? Dentro del proceso de la enfermedad degenerativa, dentro del proceso de cuidar, ¿no? A una persona. Esos sesgos nos van a dificultar, ¿no? Que nos adaptemos, que podamos buscar situaciones más agradables fuera del concepto, el contexto de la enfermedad, ¿vale? O del contexto de cuidar. Por otro lado, otro de los efectos es que recupera informaciones almacenadas en la memoria sobre aspectos, ¿no? Peligrosos. Esto se llama sesgo memorístico. ¿Qué hace? Pues que experiencias previas que yo he tenido, yo, personas de alrededor, personas que me han contado, entrevistas que he podido oír en la tele, he leído en la prensa, cosas así, informaciones que tienen que ver con lo que yo estoy viviendo ahora mismo o con lo que a mí me genera malestar, y lo traigo a mi memoria, ¿no? Para que encaje con aquellas cosas que yo estoy pensando. Es como eh, el estrés me hace ver de manera, como he dicho antes, ¿no? Como un embudo, me hace ver la información muy sesgada, muy pequeñita, un ángulo de visión muy cerrado, y voy a recoger todo aquello que está en mi memoria relacionado con esto que entra en ese embudo, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo, no deja de ser un sesgo que no me permite ver más allá de la realidad que estoy viviendo. Y algunos recursos fisiológicos y metabólicos se desactivan. El estrés genera unas sensaciones corporales, como hemos visto antes, genera tensión muscular, genera malestar digestivo. Cuanto más cronificado está, más síntomas podemos sentir. Entonces, en algunas ocasiones vamos a confundir los signos de la enfermedad con los propios signos que puede generar el estrés. En el caso de personas cuidadoras, podemos estar confundiendo, ¿no? Sintomatología del estrés o de ansiedad, que podría ser parecido, ¿no? La sintomatología, con cansancio, con que estamos enfermos nosotros también, ¿no? Por haber estado cuidando, etc, etc. Y muchas veces tiene que ver más con cómo gestionamos ese estrés y cómo nos enfrentamos a esa situación de estrés a nivel emocional, y no tanto porque estemos cayendo enfermos o porque la enfermedad, en el caso de la persona afectada, pueda estar avanzando. Bueno, hasta aquí, por cerrar un poquito, ¿no? Entender un poco el tema del estrés. La situación de estrés, por tanto, tiene como dos factores, ¿no? Que nos ayudan a entenderla. Por un lado está el agente estresor, que sería, en este caso, pues la enfermedad y las consecuencias que va trayendo día a día, ¿no? Pues la evolución, las sintomatologías, el deterioro, lo que conozco, lo que no se conoce de ella, ¿no? Por otro lado está la percepción subjetiva de cada persona, pues tiene que ver con cómo evoluciona, ¿no? La persona afectada en cuanto a su enfermedad, cómo se siente, si es más progresiva, es más lenta, es más rápida esa evolución, y sobre todo pues con las experiencias que yo he tenido previas con dicha enfermedad o similares, ¿no? Las habilidades que tenga, los recursos, la personalidad, los recursos familiares también, ¿no? Entonces, la interacción de las dos es lo que hace que se ponga a prueba la capacidad de responder a la situación, ¿no? Pues estrategias de protección, planificar rutinas, actividades, evitar conductas tóxicas, insanas, ¿no? Dependiendo de cómo yo afronte, ¿no? O yo interprete esa situación, voy a gestionarlo de una manera o de otra, ¿no? Ya sea la persona afectada o ya sea parte de la familia o del cuidador o cuidadora. Y viendo un poquito cómo funciona la enfermedad como un estrés, ¿no? Y viendo que el estrés nos produce un malestar, un estado de alerta, ¿no? Añadido a todo lo que tenemos que ir procesando, ¿no? De la sintomatología, de adaptarnos a los cambios que suponen, de roles económicos, familiares, sociales. Creo que el ver la enfermedad como algo estresante
nos permite, ¿no? O es lo que a mí me gustaría que transmitiros, ¿no? Que nos permite separar todo aquello que tenga que ver con ese estrés, ¿no? Con ese evento estresante, que en este caso es gran parte de la enfermedad o de cómo se convive con ella, y lo que yo pueda estar sintiendo con la persona que padece la enfermedad o con la persona que está cuidando, con el otro, ¿no? Con lo que yo estoy sintiendo con el otro. Porque muchas veces se entremezcla esa ambivalencia emocional que decíamos antes, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a gestionar el estrés que supone la enfermedad a nivel individual y a nivel familiar? Tiene mucho que ver con cómo gestiono las emociones y las separo de lo que yo puedo estar sintiendo como persona hacia el resto de personas, ¿no? Bien a la persona afectada o bien al resto de miembros de la familia. Y dicho esto, pues vamos a pasar un poquito a explicar, ¿no? Ese mundo emocional para conseguir restaurar un poco el equilibrio, que aprender, ¿no? A manejar las emociones. Una enfermedad degenerativa, una enfermedad crónica, nos pone cada día a prueba, ¿no? Con diferentes situaciones en las que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Y tenemos que adaptarnos y ir elaborando pérdidas, ¿no? Pérdidas de capacidad, pérdida de actividades, pérdida de relaciones, perder rutinas, perder hábitos, perder hobbies, ¿no? Perder capacidad física, emocional, lo que sea. Entonces, vivir una enfermedad supone mucha pérdida, ¿no? Entonces, aprender a gestionar esas emociones nos puede llevar al equilibrio emocional y, en definitiva, al equilibrio familiar. Entonces, ¿qué es una experiencia emocional? Pues una experiencia emocional es un proceso, ¿no? Es un complejo sistema en el que se retroalimentan lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Ahí os he puesto, ¿no? Lo que pienso sería como nuestra mente, nuestra capacidad de razonar, ¿no? Lo que siento sería nuestra parte más emotiva, ¿no? Sería lo que sentimos ante una emoción, ¿no? Ante una situación. El sentir miedo, el sentir pánico, sentir peligro, sentir tristeza, sentir alegría, sentir amor, ¿no? Y por último, todo eso nos lleva a actuar en función de lo que yo esté interpretando, cómo estoy interpretando la situación, qué me haga sentir esa interpretación, esa situación, voy a acercarme a ella, voy a alejarme, voy a huir, voy a responder de una manera o de otra. Entonces, los tres factores que conlleva la experiencia emocional están interrelacionados porque según lo que pienso, según lo que siento, según lo que actúo, esto se va a encadenar una experiencia con otra, ¿vale? ¿Qué supone la experiencia emocional? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Los pensamientos, las sensaciones y las conductas. Los pensamientos es aquel diálogo interno que todos tenemos, ¿no? Cuando nos viene una idea, ay, tengo que hacer tal cosa, ¿no? Eso sería nuestro diálogo interno. Ay, cuando salga de aquí, de esta conferencia, ese sería nuestro diálogo interno. Es como pensamientos que nos vienen, que es un flujo constante, ¿no? Nuestra mente no para. Tenemos muchísimos pensamientos al día, ¿no? Y de esos no sé, miles de pensamientos que tenemos al día, solo somos conscientes de unos 600 o así, ¿no? Entonces, los que somos conscientes pueden tener mucho que ver con lo que hemos hablado antes, ¿no? Que hay muchos sesgos interpretativos, sesgos de atención, de percepción, de memoria, y entonces vemos, oímos aquellos que aparecen, ¿no? Con lo cual es muy importante que tomemos conciencia, ¿no? Que el pensamiento nos permite interpretar el mundo y evaluar la situación, pero siempre desde nuestras aprendizajes. De ahí que haya esos sesgos, esos automatismos, ¿no? Una persona que siempre, imaginaros, ¿no? Que quiere subir un escalón y siempre se tropieza en el mismo escalón y siempre se tropieza en el mismo escalón y siempre se tropieza en el mismo escalón, al final dejará de intentar ir por ese escalón, porque las veces que ha hecho que se caiga, le va a decir que igual no es el camino correcto, no es el mejor camino para hacerlo. O no, o a base de empeñar por su forma de ser, por sus aprendizajes, por sus creencias, por su orgullo. Dice, pues no, yo voy a subir ese escalón hasta que un día no me tropiece, ¿no? ¿Vale?
Entonces, ahí están las diferencias, ¿no? Que nuestros pensamientos, nuestra interpretación de una situación tiene que ver mucho con lo que hayamos vivido previamente ante esa situación. O cosas que, aunque no las hayamos vivido nosotros, hemos absorbido de otras personas. Por eso, cuando hablamos de enfermedad degenerativa, entra en juego mucho las experiencias previas que tengamos con esa enfermedad. Me explico. Si en nuestra familia ha habido otra persona con una enfermedad similar o una enfermedad crónica o ha habido una falta de salud, lo más probable es que ya tengamos en nuestra memoria ciertos sesgos que nos lleven a relacionar nuestra enfermedad o la enfermedad de nuestro familiar con aquella, ¿no?, que vivimos, ¿vale? Si es la primera vez que vivimos ante esta enfermedad, pues probablemente busquemos la información en aquello que hemos oído en la prensa o que nos han contado o que hemos visto por algún documental o lo que sea, ¿vale? Entonces, eso va a hacer que tengamos unos pensamientos u otros. Lo que piensas determina lo que sientes y cómo actúas. Antes lo he dicho, ¿no? Si yo interpreto que esa situación es de una manera concreta, me va a hacer sentir una cosa u otra. Yo suelo poner el ejemplo, ¿no?, de una persona que tiene miedo a las arañas y ve una araña, lo más normal es que sienta miedo, que se aleje, ¿no? Que, primero que se ponga en tensión por una araña y después que su forma de actuar sea de alejarse, de huir de esa araña. Aunque sea un pensamiento irracional, porque esa araña no te va a matar, esa araña no te va a hacer daño, ¿no? Ni te va a saltar, ni nada. Sin embargo, una persona que no tiene experiencias previas con las arañas, no tiene ningún tipo de miedo ni pánico a las arañas, va a ver a una araña, no le va a hacer sentir miedo, ni terror, ni pánico. Pues podrá sentir indiferencia, igual puede sentir algo de asco porque no le gusten o lo que sea, pero su respuesta no va a ser de tensión, va a ser tranquila, en calma. Con lo cual, su conducta no va a ser de huida, va a ser una conducta de quedarse en su sitio y ya está, y dejar que la araña pase, ¿no? De ahí que nuestros pensamientos, nuestra interpretación de la situación sea muy importante a la hora de mediar con lo que sentimos y con lo que hacemos. Estos pensamientos es muy importante que intentemos buscar pensamientos alternativos, que intentemos neutralizar, ¿no?, aquellos pensamientos que están sesgados por ese embudo que hemos hablado antes, ¿no? En una situación de enfermedad, en un ámbito así en el que hay tensión, hay conflicto, hay inquietud, hay incertidumbre, hay estrés, en definitiva, es importante que esos sesgos no nos centren, ¿no?, solo en la información que nos trae ese estrés, ¿no?, sino hacer el esfuerzo, fomentar, ¿no?, buscar otro tipo de interpretaciones, otro tipo de pensamientos alternativos, porque esos pensamientos alternativos nos van a generar otro tipo de sensaciones y otro tipo de conductas, ¿no? Y si buscamos que sean más adaptativas, pues serán más adaptativas. Esto no es fácil, sí que es un trabajo constante, ¿no? ¿Vale? Por otro lado, teníamos, aparte de los pensamientos, tenemos las sensaciones. Pues bueno, las sensaciones son las alteraciones del ánimo, ¿no?, de lo que siento, lo como hemos hablado antes. Tienen una duración breve y están acompañadas de sensaciones fisiológicas. Puede ser sudor en las manos, palpitaciones, nudo en el estómago, tensión muscular o al contrario, sentir relajación, perdón, sentir relajación, bueno, pues estar de una manera más cómoda, menos cómoda, ¿vale? Nos ayuda a identificar nuestras necesidades. Las sensaciones nos dicen, bueno, qué tipo de emoción se está viviendo dentro de mí. Os pongo el ejemplo de la araña, ¿no? Si yo veo la araña y noto que hay tensión, eso no es una emoción relacionada con el relax, con la tranquilidad, con la calma. Es una emoción relacionada con la tensión, con el miedo, con el estado de alerta, ¿no? Entonces, si yo estoy viviendo una situación como alerta, con tensión o con nudo en el estómago, esa emoción, esas sensaciones me están diciendo que algo pasa en la situación para que yo me ponga así, ¿vale? En ocasiones puede ser mi propia interpretación y en otras ocasiones puede ser real que sea una amenaza, ¿no? Si, por ejemplo, dentro de un proceso de enfermedad degenerativa, una persona empieza a sentir malestar, empieza a sentir
pues sofoco, empieza a sentir que no puede respirar, que igual tiene palpitaciones, tal, lo lógico es que podamos dar una interpretación o bien, ¿no? Si es la primera vez que sucede, pensar que tiene que ver con la enfermedad, con que está avanzando la sintomatología, el deterioro que hay, o podemos pensar que, bueno, pues que la persona está catarrada o que la persona está padeciendo un trastorno de ansiedad o un momento de ansiedad o lo que sea. Puede haber diferentes alternativas. Si vivimos como que es parte del deterioro de la enfermedad, probablemente nuestra reacción sea mucho más estresante, sea mucho más alarmante, que sí puede ser, no, mira, es que está catarrado y entonces le cuesta respirar porque está catarrado, tal, tal, tal. Entonces, aunque nos pongamos en alerta o nos pongamos un poco atentos, la intensidad no va a ser tan grande. Y ya luego, si creemos que, bueno, pues esto es un ataque de ansiedad, vamos a tomar en calma, vamos a ayudarle a que esté más tranquilo, vamos a hacer pautas para que respire, ¿no? En función de nuestra interpretación, vamos a sentir más alerta o menos y nuestra conducta va a estar enfocada hacia responder a esa alerta, no. Si creemos que es fruto de la enfermedad, lo más seguro es que llamemos al médico a todo correr de manera urgente, etc, etc. Si creemos que es parte de un catarro que está viviendo un proceso gripal, etc, etc, pues lo más probable es que intentemos pues, buscar un vaso de agua, algún analgésico, algún antigripal o lo que sea, ¿no? Y si creemos que puede ser parte de un proceso de ansiedad, porque ya los ha tenido antes, porque no le está sucediendo nada a nivel respiratorio o lo que sea, pues igual le acompañamos para que respire, se ponga tranquilo, bajen las pulsaciones del corazón, de las palpitaciones, etc. ¿Vale? La respuesta está mediada, la conducta está mediada según la interpretación y según lo que estoy sintiendo. Esto es muy importante tomar conciencia de eso, ¿vale? Cada emoción, cada sensación que tenemos responde de una manera única. El miedo tiene sus propias conductas, o sea, sus propias sensaciones, perdón. La alegría tiene sus propias sensaciones, sus propios gestos, su propia respuesta. La tranquilidad, el asco, la ira, ¿no? Todo eso tiene, cada emoción, eso proporciona una disposición, ¿no? Para responder a ella, para responder a la situación. Y sobre todo es importante que hay que tener en cuenta que las emociones cumplen tres funciones en nosotros, ¿no? La primera es adaptativa, nos ayuda a adaptarnos, como hemos dicho antes, a las situaciones que se están dando alrededor nuestra, ¿no? Por otro lado, es social. ¿Por qué? Pues porque cuando hay personas, cuando estamos viviendo una situación con las personas, las emociones nos dicen que nos acerquemos a esas personas o nos alejemos. Si a mí una persona me habla de una manera que a mí no me gusta, que me siento malestar, que me estoy enfadando, no estoy sintiendo enfado y me estoy tensando, esa emoción me está diciendo que esa persona, por lo que sea, por las circunstancias que sea, no me está ayudando ahora mismo, no me está haciendo daño. Con lo cual, mi respuesta va a ser de enfrentarme a ella o decir, no quiero enfrentarme a ella, me voy, ¿vale? Entonces, es social en ese sentido, porque nos acerca a las personas o nos aleja, nos confronta con las personas o nos hace que estemos más unidos, ¿vale? Y por otro lado, es motivacional. Nos ayuda a tener un motivo para acercarnos y para irnos o para huir o para quedarnos paralizados, ¿vale? Ahí os he puesto un cuadrito, ¿no? Que sobre las funciones que cumple. El miedo, por ejemplo, es una función protectora. Cuando sentimos miedo nos estamos protegiendo de la situación porque sentimos que es amenazante. Entonces, si yo vivo una situación, estoy viviendo con miedo, a mí mi miedo, que sea por mi interpretación, por mis experiencias previas, esa situación amenaza mi integridad, mi vida, etc. Entonces, no tenemos que ver el miedo o las emociones como algo externo a nosotros, como algo que nos quiere hacer daño, sino que son señales de que la situación, por lo que sea, nos está afectando, ¿vale? La tristeza, por ejemplo, es reintegrar aquello que nos está pasando, de ahí que las pérdidas, por ejemplo, nos generen tristeza. Si no tuviéramos tristeza, si no sintiéramos tristeza, cuando perdiéramos, bueno, pues cualquier pérdida que vivimos en la vida, no solo cuando perdemos a una persona, ¿no?
sino cuando perdemos actividades, cuando perdemos sueños, proyectos, capacidades. Si no sintiéramos tristeza, continuaríamos con nuestro día a día. Pasaríamos de esa pérdida y, sin embargo, una pérdida genera un malestar dentro de nosotros. La tristeza, cuando aparece, nos hace que reintegremos esa pérdida. Si no tenemos tristeza, no reintegramos la pérdida. La pasamos de largo, pero ahí está esa pérdida, ¿no? Es como, yo suelo decir que son heridas emocionales, ¿no? Es como si tuviéramos una herida en el alma. Si yo no siento tristeza, esa herida se va a ir sanando sola, pero vete a saber cuándo acaba, ¿no? Sin embargo, la tristeza me permite recogerme en mí misma, estar un rato, no hace falta estar llorando ni nada, pero estar conmigo misma, en mis pensamientos, en mi malestar, en mi herida, sanando esa herida, ¿no? Si no tengo esa tristeza, lo más seguro es que intente vivir, seguir viviendo y no hacer caso a esa herida, ¿vale? De ahí que la función que cumple es de reintegrar lo que me ha sucedido. Bueno, ahí tenéis otras funciones y tal. Y por último hablaríamos de las conductas, ¿no? Es la manera que tengo de actuar frente, bueno, pues frente a la situación, ¿no? Frente a lo que estábamos hablando de la interpretación y de las sensaciones. Es la parte más visible cuando decimos, es que alguien ha dicho esto, ha hecho lo otro, ¿no? Eso es la conducta. Los hábitos, las rutinas, la manera de comunicarnos, de expresar los gestos, ¿no? Todo eso es parte de nuestra conducta y, y es lo que más vamos a ver, ¿no? Es lo que más sonoro es, ¿no? Lo que más vemos. Pero eso no significa que porque estemos actuando de una manera determinada sintamos lo que estamos haciendo, ¿no? Podemos controlar nuestras conductas, podemos decidir de qué manera hacer lo que estamos, responder a lo que estamos sintiendo, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy viviendo una situación incómoda, pues con mi familia, ¿no? Yo puedo tomar la decisión de responder con enfado, porque estoy sintiendo enfado, y entonces gritar o decir, bueno, me estoy enfadando, pero ¿sabes qué? Que no me merece la pena este enfado, este conflicto, y decido callarme, hablarlo luego personalmente con otra persona o lo que sea, ¿vale? Entonces yo puedo decidir sobre mis conductas y muchas veces pensamos que la conducta es lo que siento directamente, ¿no? Entonces, bueno, darle una vuelta a esto porque es importante. ¿Qué emociones suelen aparecer frente a una enfermedad? Pues la primera es el miedo, ¿no? Dado que vivimos un estado de alerta, el miedo es lo primero, el miedo a la vida, el miedo a lo desconocido, a esa incertidumbre, a qué va a pasar, a perder el control, ¿no? Sobre mi vida, sobre la vida de mi pareja, de mi hijo, de mi hija. Ese miedo a veces nos bloquea, ¿no? Antes hemos dicho, el miedo nos protege. ¿De qué nos protege? De una situación, en este caso de la enfermedad, nos protege de la situación que es la enfermedad, diciéndonos que es amenazante para nuestra vida o para nuestra integridad, ¿no? Entonces, en esa amenaza, ¿cómo puedo minimizar de alguna manera lo que estoy sintiendo, ¿no? Pues muchas veces con información. Si parte del miedo a esa enfermedad es que no, tengo incertidumbre, tengo falta de control, no conozco la enfermedad, no tengo información, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Pues vamos a minimizar ese miedo, aunque no vaya a desaparecer porque al final la enfermedad está ahí, con información, con formación sobre los aspectos que necesito saber, ¿no? Para recuperar un poco del control sobre la situación y que esa incertidumbre no esté tan grande, ¿no? No sea tan grande, no haya tantos huecos de información, ¿no? Entonces, es muy importante ser flexible, ser humilde, ¿no? En cuanto a no nacemos sabiendo todo, ¿no? Y aunque hayamos oído hablar de lo que nos están explicando los médicos, de la enfermedad, hayamos tenido incluso experiencias previas con otras personas, tener la humildad de que toda la información que absorbamos nos puede venir bien para tener un abanico más grande de interpretación, ¿vale? Cuanta menos información tenemos, más vamos a suponer según lo que hayamos oído, según una información más sesgada. Entonces, la humildad nos permite absorber información, ¿no? Y sobre todo, que es muy importante que esa información venga de una fuente fiable, ¿no?
No todo lo que nos vamos a recibir viene de un contraste, ¿no? De contrastar esa información, no va a ser veraz, buscar por internet, por ejemplo, ¿no? Según en qué páginas, pues podemos ver información que nos puede hacer daño, ¿no? Entonces, aprovechar las asociaciones, los médicos de referencia, profesionales, ¿no? Que controlan, que saben, para que esa información sea lo más fiable o válida posible, ¿vale? Y sobre todo os pongo ahí, ¿no? Que evitar la situación, porque el miedo muchas veces nos lleva a evitar, a huir de esa situación. Evitar solo ayuda a corto plazo en la situación concreta, pero en algún momento vamos a tener que enfrentarnos a la enfermedad. Igual en un momento dado prefiero evitar, ¿no? Pues ir a una prueba médica, prefiero evitar acompañar a mi pareja a que le digan tal resultado, ¿no? Pero a la larga voy a tener que enfrentarme a la situación porque la situación está, ¿vale? Entonces, atravesar ese miedo con información y con cariño, con compañía, nos va a ayudar a afrontar o adaptarnos a la enfermedad lo antes posible. Por otro lado está la negación, ¿no? Bueno, pues la negación es ese malestar ante la realidad, ¿no? Es un mecanismo de defensa que nos ayuda a elaborar el dolor que supone el impacto, ¿no? de ese diagnóstico o de ese cambio de situación, ¿no? A veces los cambios en nuestra vida suponen tanto impacto emocional que nos bloquearíamos si no tuviéramos ese mecanismo de defensa, ¿no? Que es la negación. En un momento dado, no creernos lo que está pasando. ¿Cuándo esa negación puede hacernos daño? Pues cuando se prolonga en el tiempo, ¿no? Porque está retrasando el proceso de aceptación, de aceptar lo que nos sucede, de aceptar que, bueno, pues que la enfermedad es parte de esta vida, ¿no? De nuestra vida, y que cuanto antes hagamos frente y conozcamos de qué va esto, antes podremos bueno, pues buscar recursos que nos ayuden, eh, actividades que puedan volver a ser placenteras, ¿no? Nadie quiere sufrir emocionalmente cuando está viviendo una enfermedad degenerativa, ¿no? Y muchas veces, por no avanzar en ese proceso de aceptación, es lo que nos hace sufrir, ¿no? El no sentir que vamos a poder vivir situaciones agradables con la enfermedad en nuestra vida, ¿no? Y no es tanto eso, sino que es el proceso de aceptación lo que no nos permite disfrutar, ¿no? O encontrar momentos de disfrute, o encontrar momentos de amor, de cariño, de risas, ¿no? Cuando sí los puede haber, siempre y cuando estemos dentro, caminando dentro de ese proceso de aceptación. Y esa negación, atravesarla es un proceso, como os pongo, ¿no? Y enfrentarse a retos diarios. No es paso de estar en negación a de repente un día me levanto y ya está, ¿no? Sino que, bueno, pues que cada día poder hacer alguna cosita que me ayude a tomar conciencia de, oye, sí que esto es real, ¿no? Es real que mi pierna no responde igual, que no puedo caminar como antes, es real que la enfermedad, ¿no? Que me han dado el diagnóstico y lo estoy leyendo en el papel, ¿no? Que me ha dado el médico. Y cada día voy haciendo una cosita que me ayude a tomar conciencia de que eso es real. ¿Qué va a suceder? Que me va a generar ciertas emociones, ¿no? Y poder gestionar esas emociones como puede ser el miedo, la pena, la ira, el enfado, es lo que tenemos que trabajar, ¿no? El tener recursos a nivel emocional que me permitan atravesar esas emociones. Otra de las emociones es la pena y la autocompasión. La autocompasión no entendida como con esa connotación negativa, ¿no? Que a veces damos a la compasión de no quiero que nadie me compadezca, ¿no? No tiene que ver tanto con esa emoción, sino con el conectar con el sufrimiento, ¿no? Que estoy viviendo interno. Tiene que ver con eso, ¿no? Estás viviendo en un proceso de pérdida, incluso, no solo la persona afectada, ¿no? Sino cada miembro de la familia vive a su manera ese proceso de pérdida, ¿no? Entonces, conectar, ¿no? con esa persona que está dentro de ti, ¿no? Esa persona vulnerable, ¿no? Que ha perdido cosas y que está sufriendo, ¿no? En un momento dado porque no quiere perderlas, ¿no? No ha querido perderlas. Entonces, conectar con esa pena, con esa autocompasión nos permite expresar el dolor, ¿no? Atravesarlo. El dolor solo baja su intensidad cuando lo atravesamos, ¿no?
y lo atravesamos tomando conciencia de él, ¿no? Permitiéndonos sentirlo. ¿Para qué? Pues para promover y para nuevas experiencias o para buscar o recuperar actividades que son placenteras para nosotros. Porque al final vivir una enfermedad no significa no tener actividades placenteras. De hecho, vivir una enfermedad con actividades placenteras o con relaciones placenteras es mucho más llevadero que sin ellas, ¿no? Y en eso consiste. Por otro lado, la culpabilidad, sentir que hago algo mal, ¿no? Que estoy en conflicto, ¿no? Porque quiero hacer tal cosa, pero a la vez debería estar haciendo tal otra, ¿no? Juzgar nuestras conductas, que mal he actuado, no tenía que haberle dicho eso, estoy quedando a tomar un café con mis amigas mientras mi pareja está en casa y le he dejado con mis hijos, ¿no? O yo aquí estoy disfrutando y riéndome mientras la persona afectada está, ¿no?, en casa, o al revés. A veces incluso hacemos, ¿no?, sentir al otro culpable porque yo no puedo hacer esas cosas o porque no soy capaz o porque no me lo permito a veces, ¿no? Entonces, son muchos los factores que se escapan a nuestro control y es muy importante que perdonemos, ¿no? Que no podamos llegar a todo y que no podemos hacer todo como nos gustaría, todo perfecto, que muchas veces tenemos que dejarnos llevar más por lo que nos nace, ¿no? Por lo que nos pide el cuerpo, ¿no? Y no solo por lo que debemos hacer, ¿no? Encontrar un compendio de las dos, un equilibrio entre esas dos, ¿no? Y sobre todo evaluando cada situación como única, ¿no? En este momento, en esta situación concreta, me apetece hacer esto, me apetece salir a dar una vuelta y a la vez sé que voy a dejar a mi pareja solo en casa, tal. Bueno, pues voy a preguntarle a ver si le importa ahora mismo. Si me dice que no, pues me quedaré. Si me dice que sí, perdón, me quedaré porque sé que necesita mi compañía. Pero si me dice que no, oye, pues voy a disfrutar de la compañía de mis amigas, me voy a ir de compras, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Entonces, hacer las cosas sin ese juicio, ni hacia nosotros mismos ni hacia el resto de miembros de la familia. Y por último, el alivio, ¿no? El alivio es la descarga de tensión después de que he estado en una situación con mucho estrés, con mucho estado de alerta. Entonces, a veces no comprendemos que sienta alivio ante una situación que acaba de terminar, ¿no? El otro día me comentaba una persona, ¿no? Por contaros un ejemplo, eh, que había fallecido un familiar suyo, ¿no?, después de una larga enfermedad. Y no se sentía bien al sentir alivio, ¿no? Y yo le transmitía esto, transmitía que al final no siente alivio porque la persona se ha ido, al revés, no ha querido que la persona se fuera, ¿no? Sino que ha sentido alivio porque por fin ha dejado de estar la tensión que tenían cada día, los conflictos que tenían cada día, el enfado, la rabia, la frustración que sentían en ciertos momentos, ¿no? Entonces, al irse esa situación es lo que estamos sintiendo alivio, no porque se haya ido la persona en sí, sino porque se ha ido por fin la situación de estrés, que es muy diferente, ¿no? Es muy importante que veamos eso, ¿no? Que al final el alivio es la descarga de toda la tensión que llevo viviendo por esas circunstancias de miedo, de peligro y todo, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hay un diagnóstico tardío, os pongo ahí, ¿no? Cuando llega el diagnóstico, aunque sea un diagnóstico que no queremos, sentimos una parte de alivio como, ay, ya, por fin, ¿no? Por fin encuentro ese diagnóstico. O cuando hay dolor, ¿no? También podemos sentir alivio. Bueno, pues que son emociones, ¿no? Son sensaciones que nos permiten avanzar, ¿no? Y que no tienen más allá. El juzgar las emociones que sentimos nos va a llevar a la culpabilidad y al no entender, ¿no? Al final el alivio es cuando se rompe la incertidumbre, como os pongo ahí, ¿no? Y es el momento en el que ha bajado el estrés, se ha roto la incertidumbre y ahora es cuando puedo buscar nuevos caminos, nuevas alternativas o soluciones. ¿Qué puedo hacer entonces ante una situación como es una enfermedad que cada día va a haber, cada día o cada temporada, ¿no? Voy a tener diferentes incertidumbres, diferentes pasos a los que me voy a tener que enfrentar, ¿no? Pues a nivel emocional, este camino me parece interesante, por eso creo que es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale?
lo primero es identificar esos pensamientos, cómo este diálogo interno, ¿no? ¿Qué me está pasando por la cabeza? ¿Cómo me afecta esto a mí? ¿Qué tipo de pensamientos me vienen, ¿no? Si son más positivos, si son más negativos, qué incertidumbres tengo, ¿no? Eh, Tal vez a veces sin como una especie de interrogatorio, ¿no? Para comprender, no para responder ni buscar soluciones, sino para comprenderme, para conocerme, ¿no? ¿Vale? Lo segundo es, pon en duda tus pensamientos. Antes os he dicho que los pensamientos están muy mediados por esos sesgos de atención, esos sesgos de memoria, con lo cual, si hay sesgos, si está, ¿cómo suelo decirle yo? Que son como retales, ¿no? De realidad, son trocitos de realidad que interiorizamos por nuestra percepción, por nuestra interpretación. Si solo son trocitos de realidad, ¿cómo sé que eso es así y no me falta parte de información, ¿no? ¿Cómo sé que la imagen que me está generando ese pensamiento es toda, es la global y no me falta la pieza clave que tenía que haber absorbido y no he absorbido, ¿no? De información? Entonces, pon en duda, no des por hecho que porque ese pensamiento venga, asome en tu cabeza, sea 100% exacto, ¿no? Entonces, bueno, vale, sí, pero voy a ver qué sucede, ¿no? Lo voy a poner ahí como ahora está muy así, ¿no? Voy a ponerlo en cuarentena, este pensamiento, y voy a buscar indicios de que pueda ser así o no. ¿O qué otra cosa podría pensar a raíz de esta situación, ¿no? Pensamientos alternativos. ¿Para qué? Pues para, ¿no? Pues para que poder sentir diferentes emociones ante una misma situación y poder elegir con cuál me quedo, ¿vale? El siguiente paso sería buscar una afirmación que te haga sentir bien. Esa afirmación, ¿no? Esa frase, ¿no? Que nos hace, que nos reconforta y que nos da, nos empodera, nos da fuerza. Como puede ser, bueno, venga, va, que tú puedes, ¿no? Me surge a mí esta, ¿no? Venga, Patricia, que tú puedes. Venga, un pasito más. Que hoy lo has conseguido y mañana vas a conseguirlo otra vez. Cositas así, ¿no? Que nos reafirma, que nos llena de energía, que nos permite volver a levantarnos cada día para seguir en esa situación de estrés, ¿no? Al final, no olvidéis que el fin de todo esto tiene que ver con poder vivir de una manera más, bueno, más equilibrada, más sana, con mayor bienestar, una situación como es una enfermedad degenerativa que yo no he elegido, que ha venido a mi vida y de la que muchas veces no puedo huir. Está ahí, ¿no? Entonces, no tengo por qué tenerla presente cada día, cada minuto, pero cuando me viene a ese estado de alerta o ese estado de malestar, poder gestionar de alguna manera mis pensamientos, mis sensaciones y mi conducta, ¿no? Para buscar o encontrar un mayor equilibrio. El siguiente punto sería pues establecer rutinas, ¿no? Planifica las actividades que quieres hacer, planifica cosas, aunque no te apetezca del todo, no tengo la energía suficiente, introduce en tu día a día alguna situación que te haga sentir bien, que te haga generar, bueno, pues emociones positivas, emociones de crecimiento, ¿no? De empoderamiento, ¿vale? Para, bueno, pues para lo mismo, ¿no? Para poder avanzar y convivir con esa enfermedad en ese proceso de adaptación con sensaciones más placenteras, ¿no? Para compensar un poquito esa balanza, ¿no? Entre el bienestar y el malestar. Por otro lado, crea espacios para ti y las personas queridas. ¿Con esto qué me refiero? Con que no podemos relacionarnos con nuestra familia, con nuestro entorno, solo en base a la enfermedad. La enfermedad está presente, la sintomatología puede estar presente, el malestar y el bienestar puede estar presente, pero es importante buscar actividades fuera del cuidado, fuera de los cuidados, fuera de esos roles de persona afectada de una enfermedad y la persona que le asiste o le cuida, ¿no? Relacionémonos como lo decíamos hasta ahora, hasta antes de la enfermedad, ¿no? Con los roles que teníamos antes. Vamos a cenar juntos, vamos a dar una vuelta y quedamos con otros amigos, lo que sea, ¿no?
nos vamos al cine, da igual, o estamos en casa, pero vamos a ver una película, ¿no? Y nos quitamos ese rol, ¿no? De esos roles, esas funciones que nos autoimponemos muchas veces, ¿vale? Por otro lado, protégete de la información. Muchas veces, yo os he dicho, la información ayuda a que el miedo y la incertidumbre baje. Lo que pasa que a veces esa información o viene de fuentes que no nos están ayudando a encontrar lo que buscamos, a encontrar el bienestar, sino que nos generan muchas más dudas. Y en otras ocasiones tenemos tanta información que esa sobreinformación nos está abrumando y nos está generando otras emociones que tampoco estamos controlando. Con lo cual hay que tener mucho cuidado en qué punto nos encontramos, ¿no? Por un lado, necesito información para contrarrestar la incertidumbre, el miedo, el malestar, etc., la falta de control. Y por otro lado, si tengo excesiva información, vale, igual se me cubre esa incertidumbre, ese miedo, pero me siento abrumado porque estoy recibiendo tanto, que me está generando nuevos miedos, nuevas incertidumbres, nuevos caminos que igual en mi vida no se van a dar. Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre aquella información veraz, fiable, perdón, que me ayude a llenar los huecos de información que me falta. Y por otro lado, si veo que estoy recibiendo excesiva información del exterior, poder saber parar, saber poner un freno a esa información para que no me sobrecoja, para que no me abrume, ¿vale? Y luego, por último, aprender a manejar las emociones. Para mí esto es muy importante, si no, no sería psicóloga, ¿no? Cada cosa es importante, pero sí que aprender a gestionar, a manejar aquellas emociones que siento y comprenderlas es una de las claves, ¿no? De poder gestionar los pensamientos, de poder manejar un poquito o hacer que el bienestar o el equilibrio aparezca en mi vida, etc. Nos permite relacionarnos de una manera más sana, comunicarnos de otra forma, ser más asertivos, ¿vale? Entonces, aquí le da un poquito más de importancia y os he puesto cómo podemos manejar esas emociones, ¿vale? Lo primero es conocer e identificar las emociones. Si yo no sé qué es una emoción, si no sé nombrarlas, si no sé identificarlas, no sé cómo se comporta el miedo en mí, no sé qué significa tener, qué signos o qué señales siento o qué tipo de conductas trae la alegría o la ira o la furia, la frustración, ¿no? Si yo no comprendo eso, si no tengo información acerca de sus funciones o cómo se manifiestan, cómo las expresamos habitualmente, no voy a poder iniciar ese camino de manejo, ¿no? Este es el primer escalón, el primer hito, ¿no? Aprende a identificarlas en ti mismo, en los demás, porque además verlas en los demás nos da mucha información. Si yo veo que la persona tiene ciertas expresiones de enfado, tengo la opción de permitirle un espacio o acercarme, ¿no? O, o decidir al menos qué quiero hacer, ¿no? Eh, si, si yo no percibo esas señales, si yo no soy capaz de ver en el otro qué tipo de emoción está sintiendo por sus gestos, por su forma de hablar, por su tono, por su postura, mi conducta no va a ser la adecuada con respecto a esa emoción, ¿no? Y puedo recibir lo que sea. Entonces es importante eso, conocer, identificar las emociones y ponerles nombre, ¿vale? Luego, validar las emociones. Validar las emociones supone darles un valor. No quitemos valor a las emociones. Las emociones nos están dando muchísima información. Otra cosa es que haya que aprender a diferenciar qué tipo de pensamientos, qué tipo de sensaciones, a manejarlas, bajar la intensidad y tal. Pero sí que nos están diciendo cosas del entorno, de las personas que estamos viviendo o con las que vivimos, ¿vale? Y por otro lado, además de validar, darle el valor, es darnos permiso para sentirlas. Antes he dicho, hay ciertas emociones que como que no nos gusta, ¿no? Sentir porque no son agradables o porque creemos, ¿no? En esas creencias que a veces tenemos que han nacido de no sé dónde, ¿no? Que no es lógico sentir tal cosa en esta situación. No es lógico que te alegres cuando te han dado una mala noticia. Ya, pero es que igual me estoy alegrando porque gracias a esa mala noticia puedo mañana no sé qué, ¿no?
O puedo hacer que venga una visita porque le dije que cuando me dieran esta noticia me iban a visitar, ¿no? Entonces, nadie sabemos mejor que uno mismo o una misma de dónde nace esa emoción, pero para eso tenemos que escuchar y darnos permiso para sentirla, ¿vale? Y no intentar bloquearla, no intentar hacer ver que no la estoy sintiendo, ¿no? Porque al final eso es real que la estás sintiendo, la mires o no la mires, ¿no? Solo voy a poner un ejemplo yo, ahora que estamos en la era tecnológica, ¿no? Nuestros móviles trabajan, a mí me hace gracia porque a veces sale un mensajito que pone, esta aplicación está funcionando en un segundo plano, ¿no? Que tú ni te enteras que está funcionando, pero está funcionando. Y sin esa aplicación tu móvil igual daría errores. Bueno, pues las emociones funcionan un poquito así. Aunque yo no sea consciente o no vea o no les esté dando el valor o el permiso para salir, esas emociones están trabajando en un segundo plano. Cada vez que estamos en una situación estamos sintiendo cosas. Otra cosa es que no escuchemos las emociones, pero estamos sintiendo, ¿vale? Entonces, si yo no soy consciente de lo que estoy sintiendo, está funcionando su rollo, está ahí, vete a saber lo que se está cociendo. Por eso a veces explotamos, ¿sí? Seguro que os sentís identificados e identificadas. Bueno, seguimos. Canalizar las emociones, reflexionar acerca de la experiencia que estoy teniendo, ¿no? De los pensamientos que me han venido, intentar buscar pensamientos alternativos, como decíamos antes, de qué me está sirviendo este pensamiento o esta emoción, qué función puede estar cumpliendo en mí, ¿no? Hacer esa reflexión, tener esa conversación conmigo misma, ¿no? Ese diálogo interno para comprender toda la experiencia emocional en su conjunto. Esta situación me está haciendo sentir esto, le he puesto nombre a lo que siento, me trae estos pensamientos y me apetece, me pide el cuerpo, no sé, echar a correr, decirle algo, quedarme callada, callado, ¿no? Entonces, bueno, canalizar, ¿no? Significa eso. Canalizar significa tomar conciencia de esa reflexión, de ese diálogo interno y tomar una decisión de qué quiero hacer con esa emoción, cómo quiero expresar, qué tipo de conducta quiero dar ante esa emoción, ante esa situación, ¿vale? Y aquí vendría la última parte, que sería la expresión de esas emociones. No se puede elegir la emoción que se siente, las sensaciones, ¿no? Pues porque es fruto de la experiencia, fruto de reacciones, ¿no? Muy internas fisiológicas. Lo que sí se puede es decidir en qué momento quiero expresarla y de qué manera quiero expresarla, ¿vale? Y hasta aquí el manejo de las emociones. Esto, darle una vuelta, ¿vale? Al tema de las emociones, porque aprender a manejarlas nos va a permitir tener relaciones más sanas, comunicarnos de otra manera, nos va a ayudar mucho en el proceso de aceptar los cambios que suponen la enfermedad y al final una enfermedad degenerativa, cuanto más vacía esté la mochilita conforme vaya llegando el final, esto lo hablábamos en la conferencia anterior, ¿no? Cuando llega al final de la vida, cuanto más vacía está nuestra mochilita pues de malestares, de cosas pendientes, ¿no? De cuanto más sanas son las relaciones, cuantas más experiencias placenteras estamos viviendo, no en cantidad, ¿no? Sino que las experiencias que estemos viviendo sean placenteras, más tranquilos nos vamos a ir, ¿no? Y más tranquilos va a ser nuestro final de la vida. Y esto no solo para la persona que la padece, ¿no? Sino para las personas que están alrededor, cuidando, acompañando, sintiendo, viviendo, ¿no? Toda la enfermedad. Porque, porque el bienestar de la persona que la está padeciendo tiene que ver mucho con nuestro propio bienestar, ¿vale? Entonces, conseguir gestionar esas emociones para restablecer o recuperar la salud emocional, ¿no? Que es el siguiente punto, para restaurar ese equilibrio familiar y que, bueno, pues el final de esa vida sea lo más tranquilo, ¿no? Y lo más reconfortante posible dentro de las circunstancias que se están viviendo. Vamos a ver cómo se restaura el equilibrio familiar.
Bueno, pues restaurar el equilibrio familiar tiene que ver con que la persona tiene que estar en el centro, ¿no? Como hablábamos antes, la forma más sana de relacionarse familiarmente es la centrípeta, perdón, ¿no? La persona está en el centro y el resto, ¿no? En función de cómo va viviendo esas situaciones, ese afrontar la enfermedad, va modelando, ¿no? su manera de relacionarse, de comunicarse, de vivir. Entonces es una atención integral. Tiene que haber flexibilidad, ¿no? Siempre hablamos, ¿no? de la flexibilidad del junco y a la vez de la firmeza, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que haber una flexibilidad dentro de una estabilidad, ¿no? Y poder ser capaces familiarmente de recolocar, reorganizar esos roles, ¿no? Con negociando los cuidados, las atenciones, las actividades, que no recaiga todo sobre una sola persona, porque al final esa persona puede llegar a enfermar también, ¿no? Tiene que ver también con la comunicación familiar, que tiene que ser abierta, sincera, desde la empatía, la comprensión y el respeto. Y no hablo solo hacia la persona que está afectada de la enfermedad, sino en cada uno de los miembros, ¿vale? Como una dinámica general. Tiene que ser una comunicación abierta, sin miedo a expresar, sin miedo a poder decir lo que necesitamos, ¿vale? Aunque la otra persona no tenga por qué, no pueda o no tenga por qué cubrir nuestras necesidades, al menos que conozca cuáles son esas necesidades, ¿vale? Por otro lado, la capacidad de resolver conflictos, ¿no? Pues tomar conciencia de los recursos que se tienen a nivel personal, a nivel familiar, y si fuera necesario, en algunas ocasiones, si no llegamos a esos acuerdos, a ese punto de entendimiento, el buscar una persona mediadora, ¿no? Una persona conciliadora, que no tienen por qué ser a veces profesionales, pueden ser parte de la familia más externa o parte de la red social, ¿vale? Pero que a veces en ciertos puntos, en ciertos momentos, no vemos, ¿no? No vemos ese camino de unión y nos frustramos y igual lo pagamos con los demás y eso hace que nos separemos, ¿no? Entonces, no dudéis en buscar personas de apoyo que nos puedan dar otros puntos de vista y que nos puedan conciliar entre todos. Por otro lado, la gestión y el cuidado emocional, ¿no? Esa ambivalencia afectiva que hablábamos antes, ¿no? De que vamos a tener sensaciones o emociones muy diferentes entre los diferentes miembros de la familia. Entonces, a veces nos guardamos mis emociones. Yo me guardo mis emociones porque igual a ti, que tú lo estás viviendo de otra manera o lo estás expresando, ¿vale? Esto quiero que quede claro, porque cómo tú estás expresando no significa que te estés sintiendo así. El otro día tuve una paciente aquí en terapia que, bueno, pues que a ella le ves y está tranquila, está bien, ¿no? Y sin embargo por dentro tiene muchísima tristeza, eh, está muy bajita de ánimo, muy depresiva, deprimida, ¿no? Y sin embargo aparentemente ella va bien vestida, es alegre, bueno, pues camufla, entre comillas, ¿no? Expresa lo que decide expresar, ¿vale? De cara hacia afuera, se muestra al mundo de una manera que internamente no es como se siente. Entonces, cuidado con creer o suponer que lo que yo estoy sintiendo el otro no lo está sintiendo, ¿no? Porque en muchas ocasiones que a mí me estén expresando tranquilidad, seguridad, no significa que internamente se sientan así. Y a veces el poder transmitir, jo, pues yo tengo miedo ante esta situación, igual al otro le permite decir, ¡buah! ¿Qué ganas tenía de decírtelo? Yo también, ¿no? ¿Vale? Entonces, no supongamos, no tendamos a sobreproteger a los demás. Confiar en la capacidad del otro y de los demás, ¿no? De las demás personas para gestionar las emociones. Que si vemos que no son capaces de gestionarlas solos, ya le echaremos una mano, pero no pongáis en antemano, ¿no? La sobreprotección al final es eso, es no terminar de confiar que el otro va a ser capaz de afrontar, que va a ser capaz de enfrentarse a lo que yo siento o a la emoción que le voy a decir, ¿no? Le voy a expresar, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Todas las personas tenemos muchísimas capacidades, pero necesitamos que los demás también confíen
en que vamos a ser capaces. En este caso, de afrontar ciertas emociones o de afrontar cierta información o ciertas situaciones, ¿vale? Y después, por último, fomentar la autonomía y la independencia. No solo la autonomía de la persona que está padeciendo la enfermedad, sino mi propia autonomía, ¿vale? No perder mi identidad por estar cuidando de otro o de otra. No perder mis capacidades, bueno, mis actividades, ¿no? Dentro de los cambios que pueda haber. Entonces, ¿qué supone esa autonomía, ¿no? Voy a pasar un poquito así por encima, que nos queda poquito tiempo. Bueno, pues que otros decidan sobre mí en la falta de autonomía, ¿no? O que mi salud dependa de otros, pues por diferentes circunstancias nos lleva a esto, ¿no? A no tener autonomía, ser una persona dependiente, a que nuestro afrontamiento pues no sea positivo, ¿no? Sea desadaptativo y que haya una mayor demanda sanitaria. Con demanda sanitaria no me refiero solo a nivel institucional, sino hacia los demás, hacia los cuidados, etc. Entonces, en esa no autonomía, ¿qué sucede? Pues que mis capacidades y mis habilidades empiezan a verse mermadas por no usarlas. Como los demás me hacen, pues yo dejo de tomar decisiones, dejo de controlar sobre mi estado de salud, dejo de pensar o dejo de organizar la información o de gestionar mis citas médicas, por decirte algo, por deciros algo. Entonces, dejo de utilizar, dejo de fomentar o de desarrollar mis capacidades, ¿vale? ¿Eso qué va a hacer? Pues que retroalimente más el que sea una persona dependiente, ¿no? Con lo cual, me va a llevar a encontrarme sin falta de recursos, porque al pasar el tiempo voy a sentir que todos los recursos que yo tenía antes pues han ido perdiendo, con lo cual entonces, hay una incapacidad para atender las tareas, las actividades, anedonia, ¿no? La falta de sentir, de sacarle chispa a las cosas, ¿no? Pues no me puede influir además en la inadaptación social, en la dificultad para relacionarme, en la desmotivación, ¿no? Entonces, eso me va a llevar a que mi afrontamiento ante la situación de enfermedad, de pérdida y de autocuidado, pues no sea la más adecuada o la más adaptativa, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que, bueno, pues que mis emociones empiecen a no tener capacidad de gestión, a intolerar, ¿no? A no tolerar emociones desagradables y entonces con lo cual voy a hacer que los demás cubran esa falta de emociones agradables, ¿no? Buscando su atención. De ahí, pues la mayor demanda sanitaria, ¿no? Al final comienzo a relacionarme desde la sintomatología, desde el malestar, intento buscar soluciones que alivien, perdón, soluciones no, intento buscar alivio de síntomas, ¿no? A nivel físico y emocional. Esa mayor demanda, no solo sanitaria, sino atencional, pues me va a llevar a que, jolín, pues que pueda cronificar mis enfermedades, ¿no? Si yo estoy desmotivado, me veo que soy incapaz, no me apetece, estoy desmotivado, lo único que busco es atención de los demás, mi enfermedad va a empezar a limitarse, no igual por la propia enfermedad, sino a nivel psicológico, ¿no? A nivel cognitivo. Voy a empeorar mi sintomatología, pero añadida a la degeneración que pueda haber por culpa de la enfermedad, ¿no? O puede haber comorbilidad con otras enfermedades, con trastornos psicológicos, trastornos físicos, somáticos, etc., ¿no? Con lo cual, una mayor vulnerabilidad social. Entonces, eso de no ser autónomo, de ser dependiente, bueno, pues de ese estilo de cuidado, de sobreproteger, ¿no? Y de que el rol de cuidador y cuidadora sea para todo, pues nos aleja del proceso de adaptación y el proceso de aceptación de la enfermedad. Nos aleja de eso que hablábamos antes, ¿no? De llegar al final de la vida con la mochilita lo más liviana posible, ¿no? ¿Vale? Todo esto me va a generar un complejo de sensaciones, de
emociones desagradables, frustración, ira, que va a ser con las que conviva habitualmente, ¿vale? Con lo cual esto no restaura el equilibrio ni personal ni familiar. ¿Qué restaura el equilibrio familiar o qué nos ayuda? Pues un poquito el extremo contrario, ¿no? En mi salud yo decido, ¿no? Y puede haber cosas que necesite ayuda de alguien, necesite que alguien me asista o me acompañe, incluso que me dé ciertos cuidados, pero en la toma de decisiones, en el control sobre la situación, sobre la información, mis habilidades, mis capacidades, tienen que salir fortalecidas, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues que sea más creativo, que busque más alternativas, que sea más abierto, que mi mente esté más despierta, ¿no? Con lo cual voy a sentirme una persona independiente dentro de las capacidades físicas o de la situación vital, de la condición de vida que yo tenga, ¿no? Eh, recursos personales van a estar mucho más, ¿no? integrados dentro de mí. Y estoy hablando de la persona afectada, pero podemos coger a la persona cuidadora. Si estoy generando una dependencia por la salud del otro, no estoy cuidando de mi salud, ¿vale? Entonces, esto también depende de... Si yo soy autónoma, si yo permito que la persona afectada sea autónoma, yo voy a ser autónoma. Si permito que sea independiente, yo voy a ser independiente. En mi salud también decido yo. Y voy a priorizar en ciertos momentos mi salud a la salud de la persona afectada. Y eso es algo positivo en ciertos momentos. Eso es algo adaptativo en ciertos momentos. A nivel global no podemos estar para él o para mí. Tienen que ser situaciones concretas. En esta situación concreta necesito cuidar de mí. En esta situación concreta necesito cuidar de ella o de él. ¿Vale? Entonces, en cada situación hacemos una reevaluación de las cosas. El rol, el síndrome de cuidador o cuidadora tiene que ver con eso, con que globalizamos y como yo ya tengo ese rol, no puedo salirme de ese rol, ¿no? Que es contrario a lo que estamos viendo ahora mismo. La autonomía permite salirme de ese rol, permite centrarme en mí y permite que la otra persona se centre en ella. Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Si yo me centro en mí, si mi salud decido yo, sea el cuidador, la cuidadora o sea la persona afectada, voy a sentir que estoy haciendo un afrontamiento responsable, positivo, con mis recursos personales, con seguridad, con ganas con motivación, ¿no? Incluso voy a participar de actividades sociales, ¿no? Voy a tener una autoestima más sana. Bueno, voy a estar más, ¿no? en la vida, ¿vale? Esto va a hacer que tenga un equilibrio psicológico, ¿no? Me va a permitir gestionar mis emociones y sobre todo voy a ampliar mis estrategias de afrontamiento y me va a llevar a buscar soluciones. Antes era intento aliviar mis síntomas y ahora voy a buscar soluciones, ¿no? Entonces, ¿eso que me va a permitir? Pues que la demanda sanitaria o la demanda atencional de los demás se va a dar cuando necesite, cuando yo no sea capaz o no tenga los recursos o no tenga los instrumentos necesarios para cubrir mis propias necesidades, ¿no? En ese momento sabré pedir ayuda, sabré solicitar aquello que necesito concreto, no global, ¿vale? Porque mientras, pues tendré un autocuidado, hábitos saludables, cooperación, ¿no? En todos los tratamientos, en los cuidados, etc. ¿Vale? Entonces, recuperar el equilibrio familiar, vamos a pensar primero hacia uno mismo, ¿no? Eh, hacia uno mismo y hacia el otro, ¿no? O sea, es como, independientemente de que seas el cuidador, sobre todo centrándome en el cuidador o cuidadora, ¿vale? Cree en la capacidad de la persona. Cualquier persona, todo el mundo somos capaces de gestionar nuestra propia salud. Lógicamente, si venimos de experiencias en donde no lo hemos hecho, nos costará más hacernos responsables de ella, porque igual no nos ha tocado, por ejemplo, un niño, ¿no? O un adolescente, ¿no? O una persona que no ha tenido oportunidades o experiencias de afrontar o de tener que ser responsable de ciertas situaciones de su salud, de su condición de vida, pues ahora todavía no sabe, no tiene los indicativos, no tiene los recursos
Bueno, los recursos igual sí, la guía, ¿no? Para hacerlo. Bueno, pues como cuidador, como cuidadora, tendré que allanar ese camino, permitirle, guiarle, orientarle, ¿no? Hasta que del todo sea autónomo, ¿no? Pero primero hay que creer en que va a poder hacerlo, a pesar de que los primeros pasos sean pues, más lentos, más complicados, con más dudas, ¿vale? Entonces, esto, creer en la capacidad de la persona para gestionar su propia vida y su propia salud, es todo lo contrario a la sobreprotección. Cuando yo sobreprotejo, no confío en la otra persona. No creo que la otra persona sea capaz, ¿vale? Entonces, la sobreprotección da el mensaje al otro, le da el mensaje de no estoy confiando en ti. Yo hago mejor las cosas. Esto resuena, ¿eh? Entonces, esa sobreprotección aleja de la adaptación, ¿vale? Para llevar a ese punto de creer en la persona y soltar, ¿no? Y permitirle o guiarle, enseñarle, orientarle, hay que ir retirando paulatinamente mis responsabilidades hacia ella, fomentar los autocuidados. Si es una persona que no está acostumbrada a hacerlo, tendré que poquito a poco entrenándole para que acoja esos cuidados, ese, bueno, pues ese caminito, ¿no? Y si es una persona que ya lo ha hecho, es cuestión de fomentar más, ¿vale? Por otro lado, realizar actividades conjuntas fuera de las rutinas de cuidado. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Quitar responsabilidades a las cosas y hacer actividades fuera de ese cuidado, ¿vale? Creer en su capacidad adaptativa y de aprendizaje familiar. Es importante que volvamos a hablar un poco de esto, ¿no? Si la enfermedad no es de una única persona, sino que nos influye a nivel familiar, esto también, ¿no? Si yo creo en tus capacidades, espero o deseo o necesito que tú creas en las mías, ¿no? Entonces, tiene que haber un trabajo continuo, ¿no? Que fluya, ¿no? Entre toda la familia para que se genere esa adaptación. Entonces, hay que creer en la capacidad familiar de adaptación, ¿vale? Hay una frase que a mí me gusta mucho, su autonomía alimenta tu tranquilidad. Saber que la persona es autónoma hace que yo esté tranquila, porque sé que va a hacerlo bien. Y eso me da mucha tranquilidad. Pero para eso hay que reflexionar sobre las propias emociones de autonomía. Si yo le doy autonomía a mi hijo, a mi pareja, a mi madre, a mi tío, quien esté cuidando, ay, ¿y si dejo de sentirme útil? Si ya no me necesita. O si empiezo a sentir que lo hace mejor que yo y ya no tengo que estar en su vida cuidando. A veces aparecen miedos, inseguridades. ¿Y si es que llevo toda la vida cuidando y no sé hacer otra cosa? Tenemos que reflexionar sobre eso, ¿vale? Porque además el rol de cuidador, que lo asume, ¿no? Es una realidad, lo asume en gran parte una mujer. Eh, a veces estamos muy centradas en el cuidado, ¿no? Y se nos olvida que podemos desarrollar otros roles. Entonces, hay que reflexionar a raíz de eso, ¿vale? Por otro lado, recuperar hacia uno mismo. ¿Qué puedo hacer yo para mí? Pues responsabilizarme como persona afectada, ¿vale? Responsabilizarme de aquellas cosas que conozco, controlo y me pertenecen. Las emociones del otro no me pertenecen. Las decisiones del otro no me pertenecen. Yo puedo aconsejar, puedo dar mi opinión, puedo acompañarle en lo que siente y aún así no me pertenece, ¿vale? Ampliar mi zona de confort adquiriendo nuevas responsabilidades. Como cuidador o cuidadora, ampliar mi zona de confort supone no centrarme en la persona que estoy cuidando. Supone crear otro campo alejado de ese cuidado, ¿vale? Con lo cual, esto me puede llevar a tener otros roles. Si estoy hablando de la persona afectada, supone querer hacer más, querer hacer más actividades, querer que mi mente llegue a más sitios, ¿vale?
Luego, premiarnos, entre comillas, por nuestro esfuerzo, ¿no? Y por nuestros logros. Estamos en una sociedad en la que normalmente castigamos aquello que no hacemos bien, enjuiciamos aquello que no hacemos bien, ¿no? De ahí las culpabilidades. Y nos cuesta mucho, mucho, mucho premiar por aquello que nos lleva a buen resultado o por aquello que conseguimos, ¿no? Nuestros logros. Entonces, es muy importante que nos premiemos. Por otro lado, intentar no caer en la monotonía y planificar nuestras actividades. No dejes al azar las cosas. Bueno, igual si me apetece salgo, no. Sal, que cuando salgas verás que te encontrarás cosas positivas. Si lo dejas al azar, igual si según cómo me encuentre, según cómo duerma, no. Plantéate que si luego has dormido muy mal, ya lo dejarás, pero al menos plantéatelo. Ten esas rutinas establecidas. Que como somos flexibles o lo intentamos, para recular y para cambiar de planes, ya lo haremos. Pero para introducir un plan nuevo, a veces entra mucho en juego la pereza, el cansancio, la desmotivación, etc. Entonces, es preferible planificar, planear rutinas y si hay que quitarlas en un momento dado, pues se quitan, se eliminan, se cancelan y ya está. ¿Vale? Y no a la inversa. Y por último, reflexionar sobre mis emociones ante mi propia autonomía. Miedo al futuro, la desconfianza, el sentimiento de incapacidad que estoy sintiendo, ¿no? Conmigo misma, tanto si soy cuidadora como si soy persona afectada. Y por último, para acabar, que ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, pues qué sucede cuando es un niño, ¿no? Cuando la persona afectada pues es un niño o un adolescente. Pues hay que comenzar para darles autonomía, para encontrar ese equilibrio otra vez, comenzar por pequeñas responsabilidades, ¿no? Según su etapa evolutiva. Y poquito a poco ir ampliándolas. Para esto me tengo que retirar. El niño o la niña, mientras yo no me retire y no suelte esa responsabilidad, él o ella no la van a coger. Entonces es importante hacer ese juego, ¿no? Yo te enseño, yo te oriento y a la vez me retiro. Esto en los adultos también sucede, pero con los niños y niñas se ve más. El éxito de ser padre o madre es que tu hijo no te necesite, ¿vale? Su autonomía no es solo tu seguridad, o sea, no es solo, como decía antes, ¿no? Su autonomía es tu tranquilidad, no. Su autonomía es tu seguridad, porque quien está padeciendo la enfermedad es el niño o la niña. Entonces, que ellos conozcan muy bien qué es su enfermedad, qué información tienen, qué cuidados necesitan, cómo se les puede ayudar, cómo se les puede acompañar, qué sucede, qué rutinas tiene. Si ellos conocen su propia enfermedad, su propia condición de vida, van a expresar, van a pedir, van a relacionarse con los demás desde esa información positiva. Si no les damos información, como padre o madre vais a tener que estar pendientes de lo que hace, de lo que no hace, ¿vale? Y vais a estar inseguros, vais a perder el control sobre esa situación. Por eso el éxito de ser padre o madre en cualquier situación, pero más cuando hay una condición de salud, es que tu hijo o tu hija no te necesite para cuidarse, ¿vale? Para relacionarse con el mundo. Otra cosa es que a nivel emocional, como papá y mamá, pues sí, ¿no? Como todos, ¿vale? Luego, adaptar la comunicación a su entendimiento y capacidad cognitiva, es lógico, ¿no? No podemos hablar a un niño de 4 años igual que a uno de 12 y que no son niños especiales, que tienen una condición de vida diferente a la de otros, ¿vale? Porque a veces le ponemos la connotación de no, es que eres especial, es que eres especial. Y al final no dejan de ser niños igual que cualquier otro. Y porque lo de especial puede tener una connotación positiva, ¿no? En el hecho de que se sientan en el centro, ¿no? Y puede ser una connotación negativa en no estoy pasando desapercibido y que necesito pasar desapercibido en clase, en mi grupo, lo que sea, ¿vale? Entonces, cuidado con ponerle la etiqueta de esos niños especiales, ¿vale? Y con esto, pues muchas gracias por escuchar la conferencia. Para cualquier consulta tenéis ahí el correo, patricia@emsanapsicología.com, tenéis nuestra página web, que podéis tenéis nuestro canal de YouTube. Y bueno, espero que os haya gustado, espero que me dejéis comentarios y que ha sido un placer, aunque nos hayamos pasado un poquito de la hora. Y agradecer nuevamente a SNAEM por este ciclo de conferencias y esperemos que hagamos muchas más cositas juntos. Un placer.
Hasta la próxima.